The key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement, because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too late. Perfecto, les agradezco entonces por confirmar el audio y la imagen. Bienvenidos a un nuevo Closing Bell de esta semana, ya prácticamente finalizando el año, a puertas de un feriado o bien un par de días en donde el mercado estará centrado en descansar y por supuesto digerir las noticias que hemos conocido durante los últimos días. Considerando ya que restan prácticamente menos de 15 días para cerrar este 2018, hemos vivido una semana absolutamente interesante, sobre todo por las decisiones de la Reserva Federal, que sorprende de alguna u otra forma el considerar una mayor cantidad de alza de tasas con respecto, como ya bien decía, a lo que el mercado esperaba puntualmente. El mercado, para hacer un resumen, esperaba al menos una contracción en su cantidad de alza de tasa hasta una y muy poco probable dos alzas. Y la Reserva Federal ha tenido la confianza y ha dejado de lado los comentarios del presidente Trump o la presión del gobierno por subir su tasa de interés muy probablemente 2 veces el próximo año 2019. Ahora, tenemos que considerar que los eventos que, por ejemplo, hemos conocido el día de hoy, sobre todo el reporte del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el cual se contrae por debajo de la expectativa, sin duda que también genera un poco de temor en el mercado. Ahora, intenta salir durante esta mañana Williams, uno de los miembros del FOMC, en una entrevista con CNBC, en donde dice que tiene sentido ver dos aumentos en la tasa de interés del año 2019 y los aumentos, pero obviamente que los aumentos de tasas adicionales no serían una promesa ni un compromiso. Es por eso que obviamente el mercado tiene que ser muy cauteloso de esperar mayor cantidad de alza de tasa. Ahora, la contracción que esto significa, o este Producto Interno Bruto de un 3,4%, sin duda que también muestra un escenario interesante en cuanto a qué es lo que podría hacer el mercado en definitiva o qué es lo que podría anticipar para el próximo año. Un escenario probablemente de contracción para el mundo, para las principales economías del mundo, y es por eso que también entonces podríamos seguir viendo un escenario potencialmente bajista. Ahora, el revisar que el mercado muestra una contracción finalmente en su crecimiento, uno podría pensar que la Reserva Federal debería salir entonces a impulsar o bien nuevamente a alentar a la economía y siendo un poco más expansivo. Por eso que entonces no deberían subir la tasa de interés tan rápido, sino que esperar, a lo mejor dar 1 o 2 trimestres probablemente de calma al mercado para ver cómo va reaccionando y obviamente no restringirlo más, sino que todo lo contrario, intentar ayudarlo de alguna u otra forma. Ahora, por ejemplo, en Europa hemos visto que también durante los últimos 14 días han realizado cambios en su política monetaria. Ahora no se cierran tampoco a los bonos gubernamentales, sino que también podrían salir a comprar acciones como lo podría hacer Estados Unidos, como lo hace Estados Unidos, y es por eso que un escenario podría dar, obviamente, un escenario de incertidumbre para los primeros 2 trimestres del 2019. Ahora, puntualmente lo que ocurre el día de hoy, ya nos vamos a ir a revisar los gráficos, por supuesto, es mirar cómo el dólar a nivel internacional recupera terreno. Ahora, uno podría pensar que este 3,4% del Producto Interno Bruto debiese haber significado un escenario negativo para el dólar, y es así, efectivamente debería ser un escenario negativo para el dólar. Pero ¿cuál es la reacción positiva o a qué se le atribuye esta reacción positiva del dólar? Puntualmente se le atribuye a un cierre del gobierno, que es lo que un cierre largo que se podría presentar durante los primeros días del 2019, lo que ha manifestado Trump como una gran posibilidad, y eso es lo que alienta a los inversionistas a buscar un efecto, o bien a tomar el dólar como un efecto refugio y volver a recuperar los mínimos que ya venía marcando durante las últimas semanas. Inclusive en este caso nosotros podríamos hacer lo siguiente, venir a considerar muy probablemente un escenario de soporte desde estos niveles, posiblemente. Toda esa zona, un punto pivote para considerar, serían los niveles de soporte para el dólar y potencialmente la zona de resistencia, y continuaríamos en una zona de lateralidad que estaría entre los 97.50, o sea, todo este rango de máximos que son de igual valor, estos y estos, junto con estos mínimos y máximos que vienen ofreciéndole una zona de soporte al precio un poco más clara que lo que ya habíamos revisado con anterioridad. Ahora, el componente bajista persiste sobre el mercado del dólar. Lo vamos a poder ver, por ejemplo, en el RSI a nivel semanal.
Nuevamente tenemos un cierre negativo para el dólar index y fíjense ustedes lo que provoca o bien lo que muestra el RSI es continúa mostrando una divergencia en su cotización, máximo en el RSI que son decrecientes por supuesto, como ustedes se pueden percatar, y máximos que son crecientes en el precio. Y eso lo hemos recalcado en reiterados seminarios, esa divergencia que el mercado muestra, en definitiva, es la que nos viene dando una posibilidad a que ciertamente podríamos ver una contracción hacia al menos la media móvil exponencial de 50 periodos que viene ya ofreciéndole soporte al precio en anteriores oportunidades. Ahora, ver un descenso mucho mayor cuando dejemos de lado, muy probablemente, dejemos de lado lo que pueda pasar con el gobierno, con el cierre del gobierno temporal de Estados Unidos, la guerra comercial de Estados Unidos, el dólar debería tender a debilitarse, sobre todo por las proyecciones económicas y esta contracción que si ya se deja ver el tercer trimestre de este año 2018, solamente registrando un 3,4%. Ahora, teniendo esto en consideración, ¿cuál es lo que podríamos revisar a partir de los próximos días para que lo podamos tener claro? Primero que todo, entender que el mes de diciembre es un mes relativamente negativo, al igual que el anterior, 2 velas potencialmente de indecisión, como ustedes pueden ver en pantalla, y los invito a que lo puedan revisar después en su plataforma. Y lo que nosotros comenzamos ya a ver entonces es un escenario de soporte y resistencia para el precio en una zona de lateralidad, como ustedes se van a poder percatar. Es por esto entonces que esta zona de lateralidad que el dólar a nivel internacional podría venir a registrar es potencialmente un escenario interesantísimo para estar revisando posibles escenarios de compra, ya sea en niveles de soporte y ventas en el escenario de las zonas de máxima. Ahora, me parece que esto es muy interesante también. ¿Por qué venir a considerar venta en estas zonas de máximos para el dólar index? Puntualmente porque al haber roto esta línea de tendencia, que la voy a marcar enseguida aquí en verde, fíjense, esta línea de tendencia que registró el dólar a nivel internacional, lo que podría hacer en definitiva es venir a marcar un pullback hacia la línea, y es por esto entonces que considerar un pullback, o bien considerando ese pullback hacia esa línea de tendencia, vamos acá, si extendemos esta línea de tendencia que tenemos por acá, podríamos ver un pullback hacia la línea de tendencia, confirmación potencialmente ya de 4 máximos que el mercado ha venido respetando, o sea que sería este máximo, este máximo, este máximo y un potencial cuarto máximo. Y ya luego de eso entonces dar un escenario mucho más divergente inclusive con respecto a los anteriores. Aquí en el gráfico diario también podríamos comenzar a revisar divergencia en su cotización. Fíjense, en el RSI diario ustedes se pueden percatar que también existen divergencias con respecto al precio, máximos de igual valor del precio, máximos decrecientes en el grado del RSI. Por tanto, una zona de venir a buscar el RSI un nivel de resistencia o bien el precio seguir aumentando su valor, podría presentar entonces un escenario de deterioro para las próximas horas o para las próximas jornadas, en donde el RSI podría venir a buscar esa zona y rechazarlo para ver entonces que el precio al mismo tiempo aumenta su valor hacia los niveles antes indicados, considerando obviamente esta preocupación del mercado ante un posible cierre del gobierno y obviamente todo lo que se viene arrastrando durante el año 2018, pero sin duda que en el largo plazo un escenario bajista tiende a tener mayor grado de relevancia y obviamente un grado de mayor coherencia con lo que el mercado viene presentando finalmente. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto? En definitiva, el estar atento a esta figura técnica de lateralidad que muestra finalmente mucho agotamiento. Primero que todo por el RSI bajista, donde la fuerza relativa de compra ya presenta un agotamiento claramente, por lo tanto las posiciones de venta son las que tienen la clave o la primera palabra, pero también no podemos dejar de olvidar que ante estos sucesos, por ejemplo en este gráfico semanal, ante estos sucesos, estos escenarios de lateralización pueden ser también considerados escenarios de consolidación, donde el precio va perdiendo fuerza, pero luego al romper esta estructura bajista podría venir entonces a buscar también un nuevo máximo, y es por eso que hay que seguir muy atentos hasta dónde va escalando el grado de incertidumbre en el mercado durante los primeros 2 trimestres del año 2019. Pero primeramente yo me sigo apoyando de la base de que el dólar debería perder terreno y al menos así el gráfico lo muestra en su reiterado escenario, tanto en el gráfico semanal como en el gráfico mensual ya pierde velocidad con respecto a lo que hace anteriormente. De hecho, si ustedes trazan, por ejemplo, los máximos que se alcanzaron en el mes de julio,
los máximos no han sido superados, no hemos visto cierre. Hay uno que otro, uno parcialmente por sobre el máximo de julio, pero aún así estos máximos no son superados. Por eso es que esta es la resistencia definitiva para el precio. No tenemos un aumento del valor del dólar por sobre este nivel, y eso es lo que está condicionando finalmente el comportamiento del mercado del dólar y obviamente frente a sus principales rivales, como por ejemplo es el euro. Antes de seguir revisando, voy a mirar las preguntas y los comentarios que hay. Juan nos dice que está largo en el U30, US30, en el Dow Jones, en el Bolch, T-Note y el oro no muestran pánico de ninguna clase. Efectivamente son escenarios muy interesantes que no se muestran pánico durante los últimos días. Debemos entender que el mercado, y esto es una teoría muy personal, tampoco soy un gran analista como para estar mirando cifras ni estar mirando obviamente al detalle qué es lo que ocurre con los números y cifras de las diversas economías y cómo el mercado se comporta, pero yo siempre he sostenido que después del año 2008, la crisis subprime, todos los parámetros de medición han quedado totalmente obsoletos, absolutamente obsoletos, cuando el mercado ha sido impulsado durante los últimos años por los bancos centrales. Ya no hay una autorregulación del mercado, entre comillas, por así decirlo, de los participantes mismos, donde hay compras y ventas y obviamente hay instituciones grandes que van mandando un poco más el cauce y los efectos de todo esto, pero sin duda que ya no hay una autorregulación, sino que el mercado está simplemente condicionado por lo que los bancos centrales puedan decir, y eso ha sido la tónica durante el último tiempo. Ahora, es por eso que me parece que las zonas de medición de todo esto están totalmente obsoletas, como repito, y así es como se le da cabida a que existan situaciones como esta, en donde la bolsa cae casi, se aleja más de casi un 20% de los máximos históricos que alcanzó este año, y el oro prácticamente no reaccione más allá de los $1.260 la onza, y se inclina un poco más, de hecho, por considerar los efectos positivos para el dólar como efecto refugio, y es como en definitiva el oro cede de la zona de los 1.260, como lo hemos visto durante las últimas horas de transacción. Ahora, ya que veo que hay varios participantes que no son usuarios premium, comentarles que toda la semana nosotros, y bueno, todos los días, los usuarios premium de GH Trading tienen acceso, primero que todo, a un seminario premium en donde se comentan las ideas de la semana. Esto es los días martes a las 10 de la mañana, en donde, como les digo, se analizan en detalle las principales ideas para la semana, obviamente los análisis más interesantes, y también se analizan algunas sugerencias de algunos clientes, de algunos usuarios. Por ejemplo, en algunos minutos más vamos a estar revisando el euro-yen, que fue una sugerencia de uno de los usuarios. Y día a día, a través del chat de traders, a través de WhatsApp, ustedes se pueden conectar y pueden hacer sus consultas. Reciben cada mañana un market update en donde donde yo hago o bien comento cuáles son las principales noticias del mercado del día. Doy un approach probablemente a lo que el mercado vaya a hacer durante la jornada, y obviamente se van compartiendo ideas y algunas señales, depende obviamente cuando esto lo corresponda. Si desean obviamente tener mayor detalle de todo esto, por supuesto me lo pueden hacer llegar al correo renato.campos@ghtrading.cl para consultar obviamente sobre este pack, y obviamente van a tener acceso a mucha más información durante el 2019, y nuestros usuarios premium ya lo van a estar conociendo durante la próxima semana. Les voy a mandar un correo electrónico con algunas actualizaciones de lo que vamos a estar haciendo y por supuesto de los servicios que vamos a estar otorgando, y esto obviamente también conlleva una mayor cantidad de señales y ideas de trading, mayor cantidad de análisis para que estén muy atentos, y eso en tiempo real. Me pregunta, voy a ir por orden. Christopher dice, ¿es posible ver un debilitamiento del dólar frente a los emergentes para el año 2019 entonces? Sí, Christopher, creo que en definitiva el mercado apunta a revisar eso, un debilitamiento del dólar a nivel internacional y por supuesto frente a los emergentes, en donde al correr de lado cualquier escenario de riesgo, como por ejemplo la guerra comercial que ha afectado puntualmente a los emergentes, debería suponer entonces un revés positivo para tanto las materias primas y por supuesto los países que exportan esta materia prima. Por ejemplo, en el caso de Chile, debiésemos ver un escenario positivo para el peso chileno cuando el cobre tienda a aumentar o bien a recuperar terreno, considerando obviamente que la guerra comercial ha cesado. Es uno de las aristas que nos queda pendiente de este año 2018, de revisar los primeros trimestres del año 2019, que es lo que va a definir primeramente a mi parecer, el desarrollo del mercado durante gran parte del 2019.
qué es lo que va a ocurrir finalmente con la guerra comercial. Una vez nosotros sepamos que la guerra comercial ha cesado y hay un acuerdo total por parte de Estados Unidos y China, me parece que la idea más importante de trading es ir a favor de los emergentes en términos generales, no tan solo en monedas, sino que en sus mercados, y por supuesto también el considerar un debilitamiento del dólar a nivel general. Enfatizar exactamente eso, el chat de traders es sumamente útil. Es la idea puntualmente del chat de traders, que no se sientan solo los traders en el día a día, que puedan hacer su consulta. Por ejemplo, Usaid me pidió un comentario acerca del euro yen, lo vamos a hacer ahora. Yo le dije, prefiero hacerlo en el closing bell para que todos lo puedan conocer y obviamente a ti te quede mucho más claro el análisis. Por lo tanto, vamos a hacer el comentario para Usaid en el euro yen. Agradezco nuevamente tus palabras y repito, el chat de traders es para que yo no tan solo pueda compartir información, que es lo que yo realizo para mí, la información que voy recopilando, sino que también ustedes como usuarios pueden hacerme preguntas de análisis y bueno, cuando corresponda yo también respondérsela, siempre obviamente con el mayor de los cuidados, porque muchas veces me preguntan, oye, todos los días me preguntan, ¿cómo ves el S&P, el S&P, el S&P? Yo digo, tengo una visión del S&P de tal forma. Ahora, cuando me equivoco, por ejemplo, con el S&P, como lo hice durante estos últimos días, de hecho perdí una transacción en S&P, lo que hago en definitiva es que me preguntan nuevamente, yo les digo, no puedo hacer ningún análisis porque acabo de perder una transacción, he errado mi proyección y voy a esperar un poco a ver que el mercado se desarrolle mucho más para entender cuáles podrían ser una posible estrategia a considerar. Eso obviamente hay que hacerlo de forma muy prudente, y eso es porque tampoco en muchos de los días no hay muchos comentarios tampoco en el chat. Bueno, más que nada eso. Antes de irme al euro yen, voy a hacer un comentario del dólar, del euro frente al dólar. A nivel semanal vuelve a rechazar la media móvil, simple de 200 periodos, como ustedes pueden ver en rojo que viene acompañando el precio. Esto significa que el mercado rechaza y se niega a ceder esta zona, se niega a perder estos niveles. Por tanto, también podemos ver una resistencia importante en torno a los 1.1450. Eso obviamente son señales que el mercado estaría en una fase de lateralización entre 1.12, 1.13 aproximadamente y 1.1450, o sea 150 pips de variación. Y el día de hoy, por supuesto que el cierre a nivel diario tiende a mostrar que hay una contracción incluso mayor, que el mercado podría volver a buscar estas zonas de soporte, y lo que nosotros hacemos en esta instancia es probablemente hacer lo siguiente, que a partir de estos niveles vamos a construir una nueva línea de tendencia, y esta es realmente la que nosotros estemos considerando para los próximos días que se vienen, buscando una potencial zona de apoyo en torno a esta zona para construir esta línea de tendencia, o bien ver un escenario de vuelta y que se consolide el precio del euro dólar entre estos niveles 1.1470 y 1.15 y 1.1330, 1.13 la verdad para el comportamiento del euro frente al dólar americano. Es por eso que vamos a estar muy atentos durante las próximas semanas. De hecho, nosotros tenemos una posición de compra de mediano y largo plazo que apunta a valores en torno a 1.18 y con stop por debajo de esta zona, pensando en el largo plazo, pensando en los primeros días del 2019 probablemente, pero obviamente este revés que el dólar rechazando las zonas de máximo, volviendo por debajo de líneas de tendencia, respetando probablemente una media móvil que le viene ofreciendo reiteradas resistencia al precio, obviamente peligra un poco nuestra idea, pero es por eso que vamos a seguir haciéndole el análisis a este instrumento y ver cómo se desarrolla. A mí me parece que lo más importante del euro dólar es el rechazo que hay finalmente de las zonas de mínimo, sobre todo nuevamente la media móvil exponencial de 50 periodos, disculpen, la media móvil simple de 200 periodos, pero también, fíjense, a nivel mensual deberíamos una nueva vela de indecisión en zonas de mínimo, en los mínimos del año, y es por eso que me parece interesante todavía revisar un escenario de recuperación para el euro frente al dólar. ¿Por qué lo digo esto? Porque creo que todavía debería haber un escenario de recuperación del euro, y no es que el euro esté débil, sino que el dólar ha tendido a recuperar terreno. Como por ejemplo el yen ha tendido a recuperar terreno por el escenario de incertidumbre. El euro yen, vamos a hacer un repaso, fíjense, euro yen débil o el euro frente al yen débil, euro libra relativamente fuerte durante las últimas semanas, esta semana un poco de indecisión, euro australiano, fíjense a nivel semanal, recupera máximo o bien las zonas de máximos anteriores durante esta semana, invalida toda la caída del mes pasado, y fíjense cómo continúa superando y bien buscando máximos crecientes para el precio, algo que es muy interesante sobre todo, y daré énfasis a esta estructura, por ejemplo,
para que lo puedan revisar, y esto lo vamos a estar mirando en el Watchlist Premium de la próxima semana. Lo vamos a hacer el día miércoles para que estén atentos, ya que el martes es feriado. Y euro neozelandés, fíjense lo mismo, en gráfico mensual se apoya en la media móvil de 50 periodo exponencial, intenta recuperar todo un escenario alcista, sobre todo por la secuencia de máximos y mínimos crecientes que podría estar dibujando, pero sin duda que el escenario parece ser muy interesante. Estos pares no lo he estado operando mucho el último tiempo, no le he estado haciendo mucho análisis por los ruidos a nivel fundamental que han existido en diversas economías, y es por eso que he preferido mantenerme al margen de poder revisar algunas ideas en estos instrumentos. Pero yendo a la idea de USAID, vamos a mirar entonces el euro-yen. Fíjense, a largo plazo vemos una secuencia muy interesante, máximos que son decrecientes para el precio, mínimos que son crecientes, por lo tanto vemos una cuña en el largo plazo bastante interesante, que está cegada por unas zonas de máximo, zonas de mínimo, por supuesto que vienen respetando el precio en el tiempo, podría ser algo así, pero en definitiva me parece interesante esto, que estos máximos son crecientes y ligeramente también estos mínimos son crecientes, si le podemos entregar alguna categoría. Pero al revisar obviamente lo que ocurre más en detalle, vemos un mes de diciembre que viene cediendo mucho terreno, y toda esta caída del euro frente al yen ha sido principalmente durante gran parte del año. Fíjense, tenemos una vela, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, todo un año que ha sido bajista. Aquí comenzamos el año prácticamente en esa vela verde para que la puedan ver. Aquí comenzábamos el año 2018 y el recorrido durante todo el año ha sido bajista. Y todo este recorrido bajista viene luego de que tenemos diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, enero y febrero, luego de que todo un 2017 haya sido positivo prácticamente. Y este retroceso que viene a mostrar, si nosotros lo medimos y lo calculamos en el largo plazo, se van a poder dar cuenta que el euro-yen está en una zona, si medimos todo este impulso, está en torno al 38.2 y probablemente pueda venir a buscar un 50%, sobre todo por el énfasis que viene mostrando el mercado. O sea, todavía presentan incertidumbre en el mercado, hay escenarios de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todavía le queda un poco de caída al euro-yen. Ahora, en términos de largo plazo, probablemente sea una idea muy interesante para considerar compras, pero las compras van a estar en torno al 50%. Ahora, vayámonos a revisar el gráfico semanal. El gráfico semanal, por supuesto que ya podemos encontrar con mayor claridad algunos niveles de soporte y resistencia. Zonas de resistencia en torno a estos niveles, de soporte en torno a esta zona y por supuesto las líneas de tendencia que el mercado viene dibujando con anterioridad. Y hay algunas zonas pivotes intermedias que podríamos estar considerando y las voy a marcar en amarillo, fíjense. Estos niveles, esa zona y el precio está en este nivel actualmente. Nosotros podríamos considerar, a lo mejor en un gráfico de menor temporalidad, en el gráfico diario, que el mercado se aproxima muy rápido a una línea de tendencia. Incluso no sería nada de raro, porque en esta figura, al revisar, por ejemplo, lo siguiente, podríamos, de acuerdo al impulso que el mercado dibujó, que fue todo este impulso alcista, la contracción hacia niveles Fibonacci, lo que viene dibujando posiblemente sea una figura triangular, un triángulo rectángulo probablemente, algo por el estilo. Vamos a ver si podemos calzar esto en definitiva para que lo puedan ver todos ustedes con claridad. Puede ser algo como eso, vamos a limpiar ahí los colores amarillos, puede ser algo como eso. Me resulta poco probable porque finalmente el descenso que el mercado viene presentando esta semana es bastante agudo y podría continuar, por lo tanto esta estructura me parece que podría quedar incluso obsoleta. Pero lo que vamos a hacer entonces es mirar, comparar qué es lo que ocurre, y vamos a limpiar un poco el gráfico. Tenemos por acá, esta línea de tendencia no me gusta, esta línea de tendencia tampoco ya, y lo que podemos hacer es extender esta zona. GH Trading tenemos un mentoring donde revisamos y hacemos, o enseño finalmente a analizar de esta forma, a ser muy prudentes, cómo interpretar el mercado, cómo considerarlo, en qué momento sería prudente o no tomar transacciones, y eso lo que hacemos finalmente en estos mentoring es revisar todos los aspectos iniciales, tanto análisis técnico como fundamental, gestión de dinero y psicología, por supuesto. Son cosas muy básicas que ustedes pueden decir, ok, pero eso es muy básico. Perfecto, lo revisamos, lo básico,
pero desde un punto de vista práctico, cómo realmente interpretar el precio, cómo realmente interpretar el mercado, cómo nosotros también entender cómo nos comportamos frente a la toma de decisiones, cómo gestionar nuestro dinero frente también a los análisis que estamos haciendo, y muchas otras cosas se van viendo en ese mentoring. Así que si también desean conocer un poco más del mentoring, me pueden escribir al correo renato.campos y agendamos obviamente ya las sesiones para el año 2019 durante el mes de enero o febrero. Pues bien, lo que revisábamos era entonces una zona de pivote que me parece bastante extensa, bastante interesante, en donde se da la probabilidad de que el mercado efectivamente venga a buscar esta zona, sobre todo por la línea de tendencia que calzaría entonces con el nivel del 50% de Fibonacci que ya habíamos comentado con anterioridad, y daría entonces una sensación de que el mercado, toda la caída durante el 2018 era una caída correctiva, y en los primeros días del 2019 podría el mercado mantenerse en torno a estos niveles para luego de eso comenzar a buscar una recuperación paulatinamente, considerando obviamente las recuperaciones también del mercado o bien la confianza que este pueda tener. Volvamos al gráfico mensual, veamos si tenemos algún carácter interesante en todo esto. Creo que lo único que puedo ver desde acá, desde este punto de vista, es que el mercado va desarrollando una línea de tendencia en el RSI, que probablemente el RSI venga a buscar esta zona para considerar una estructura alcista mucho más importante el día de mañana, y es por eso que me parece que el mercado se podría mantener durante bastante tiempo en esta zona, bajo los 126.80, 127, para venir a buscar, por supuesto, un escenario de caída del RSI paulatino y luego dar el salto, por supuesto. Ahora, al revisar, por otro lado, el gráfico semanal, no tenemos grandes compañías. Probablemente vamos acá a limpiar y vamos a intentar trazar alguna línea desde las zonas de mínimo. Podríamos ahí estar viendo alguna zona que vaya a buscar un apoyo, también muy interesante en la zona actual, va acompañando un poco la sensación de recuperación. En definitiva, me parece que eso. Ahora, ¿cuáles son los detractores en este gráfico semanal? Si bien nosotros estamos considerando esta lateralidad desde esta zona de máximos, me parece que también podríamos tener un poco de riesgo con esta caída que el precio ha venido mostrando, como por ejemplo esto. No sería casual a lo mejor revisar que en la recuperación que el mercado pueda tener puede estar limitada por esta línea de tendencia, y obviamente vayamos construyendo una estructura bajista también en el RSI que vaya mostrando acumulación del precio, en la fuerza relativa del precio, y mantenga obviamente, o esté muy pendiente o se mantenga en esta zona, la cual voy a marcar, se mantenga en esta zona cotizando durante bastante tiempo antes de buscar una ruptura definitiva de la cotización. Ahora, al revisar, vamos a mirar ahora ya en detalle qué es lo que ocurre en un gráfico diario. En el gráfico diario se ven mucho más claros cuáles son las zonas de soporte y resistencia reales. Si bien hay una zona de soporte, uno podría decir, ok, esta es la zona de pivote más importante porque tengo aquí un mínimo, otro mínimo que le da sustento, y estos aparentemente fueron caídas fugaces, estos descensos, o sea, esta caída y esta recuperación fue fugaz, esta caída y recuperación fue fugaz, por lo tanto me parece que esta es la zona más importante a considerar, y es por eso que le doy cabida a que aquí hay un punto de rebote para el precio. Le doy obviamente la perspectiva de recuperación. Eso primero que todo. Luego de eso reviso que hay secuencias bajistas en este intertanto que van manteniendo obviamente un escenario secado a la baja. Ahí es donde está el riesgo, en definitiva, de cualquier posición de compra que uno pueda estar especulando. Podríamos estar buscando posiciones por sobre este nivel finalmente, o estar buscando posiciones, como ya lo hemos dicho, en estos niveles de mínimo. Por el minuto, como bien lo comento, el escenario es bajista. No podemos estar buscando transacciones de compra de largo plazo en lo absoluto. No lo podemos hacer hasta que haya cambios definitivos en el precio. Por mucho que uno pueda especular en el largo plazo, tienen que haber cambios en el precio para considerar obviamente las transacciones. Si no los hay que mantenerse al margen. Al revisar este gráfico diario, podemos ver, vamos a ver si el RSI nos dice algo. La verdad que estamos en niveles de sobreventa en esta zona, pero no nos da ninguna señal. Vamos a mirar por acá si tenemos alguna. No hay nada por el minuto. Por la zona de máximos tampoco, simplemente viene acompañando el precio. Gráficos de 4 horas, aquí el mercado tampoco muestra divergencias, fíjense, no muestra clara divergencia. Puede ser a lo mejor entre este punto mínimo, este mínimo por ejemplo, este mínimo con este mínimo, que hay divergencias finalmente potencialmente en el RSI, pero me parece que igual es difícil de poder apreciar esto.
por el minuto no hay nada claro en cuanto a lo que se puede hacer. Hay velas que intentan ahí recuperar terreno, considerar los mínimos anteriores, pero el RSI tampoco nos dice nada. Vámonos a un gráfico de una hora. Tampoco hay señales de recuperación. El escenario es totalmente bajista, secuencia de máximos y mínimos decrecientes. La RSI no nos da ninguna información clara como para considerar, por lo tanto hay que mantenerse simplemente al margen hasta que a nivel semanal hayan reales cambios, o a nivel mensual en definitiva, y se vayan dando paulatinamente. Ahora, cuando uno proyecta esto y uno quiere tomar una transacción de largo plazo, y esto va a ser uno de los consejos que siempre doy en los mentoring, cuando uno va a tomar una transacción de largo plazo, uno primero tiene que ver, por supuesto, que los gráficos en los cuales está planeando tomar esta transacción y las proyecciones de largo plazo, o sea, gráficos mensuales y gráficos semanales. Pero cuando uno va a tomar la transacción, siempre se tiende a ir a buscar el mejor punto de entrada o anticipar mucho una entrada. Y es por eso que uno tiene que ir de alguna u otra forma especulando de cómo vaya a cerrar la vela semanal, cómo vaya a cerrar la vela mensual. Y eso es lo que uno tiene que hacer, la tarea más difícil, de ir especulando cómo es que puede ir a cerrar el mercado, que esa es la tarea finalmente que uno tiene que ir entendiendo y darle la referencia. Si es que a lo mejor las cosas no se van inclinando hacia donde yo quiero, me tengo que mantener obviamente hacia donde yo especulo que el mercado puede ir, o el escenario ideal, me tengo que mantener absolutamente al margen. Por el minuto, repito, Said, creo que de acuerdo a la pregunta que me hiciste en el chat de traders, el escenario sigue siendo bajista. Ideas de largo plazo en compra por el minuto, me parece que hay que mantenerse al margen. Si bien el euro dólar frente a muchos está fuerte, euro dólar, euro canadiense, frente a muchos pares, se mantiene con un carácter alcista. Fíjense, acá hay una secuencia en el euro canadiense totalmente clara, máximos y mínimos que son crecientes para el precio. Esto es clarísimo. Por tanto, me parece que el euro es uno de los pares que durante el próximo año debería tender a recuperar terrenos, pero mientras los escenarios de incertidumbre no se pasen, el yen podría seguir manteniendo o bien ganando terreno en el mercado, y eso es lo que hay que tener en consideración para que tengan mucho cuidado, y obviamente tengan todos mucho cuidado. Pues bien, repetirles, señores, ya queda muy poco para cerrar el año. Es muy probablemente que la próxima semana haya muy pocos movimientos incluso en falso. Eso siempre tienen que considerarlo, la liquidez baja muchísimo. Si tienen interés de conocer un poco más acerca del chat de traders y obviamente los servicios que damos día a día con este chat de traders, el watchlist de los martes, que son ideas de trading, y obviamente ideas que se van presentando, señales a través del chat, me pueden hacer las preguntas a correo renato.campos@ghtrading.cl. Y por supuesto, si quieren también conocer acerca del mentoring, que son estas clases de trading en donde lo enseño a operar desde una forma, desde un escenario mucho más práctico, en donde se ven cosas prácticas de cómo considerar el mercado, cómo interpretar las velas, cómo llegar a entender o a clarificar una idea de trading, el por qué tomarla, el por qué no, etcétera. Por supuesto que pueden hacerme las consultas acerca de este mentoring. Lo que siempre se busca en este mentoring es buscar una mayor probabilidad de acierto en cada transacción. Probablemente eso provoque que operen mucho menos en algunos casos, pero que sean transacciones mucho más seguras, mucho más analizadas, con una analítica de trasfondo, y por supuesto que eso también el día de mañana los lleve a tener una rentabilidad o bien una rentabilidad positiva. He recibido, por ejemplo, uno de los traders que tuve a principios de este año en el mentoring, me dijo que efectivamente todavía, porque es un proceso largo, todavía no logra ser absolutamente rentable en el trading ni ganar dinero de forma abultada, que eso ya se verá con el tiempo. Pero sí, lo que él ha logrado interpretar o darse cuenta es que toma menor cantidad de operaciones en definitiva. Luego de eso también es mucho más seguro en las transacciones que hace, pierde menos transacciones y también tiene un margen de ganancia un poco mayor a la que tenía anteriormente. Y esas son las cosas que de alguna u otra forma ayudan en el día a día. Juan me dice, salvo sorpresa del cierre del gobierno, China. Efectivamente son sorpresas que pueden haber durante la próxima semana, y es por eso que hay que estar atentos, y eso es lo que nosotros vamos comentando, o intento comentar lo más posible a través del chat de traders, y para que ustedes obviamente también liberen responsabilidades sobre estar leyendo de noticias constantemente. Es para eso también reducir la carga de búsqueda, sino que cada vez que hay una noticia importante, este próximo 2019 vamos a ser mucho más activos con el chat de traders, así que con eso obviamente me comprometo a tener más ideas, más actualizaciones, más noticias y por supuesto más señales de trading que ya vamos a ir obviamente, dependiendo del caso o bien dependiendo de las circunstancias, también se van a ir
proporcionando. Pues bien, señores, les agradezco por este closing bell. Por supuesto que la próxima semana vamos a estar haciendo un closing bell más detallado, sobre todo para la renta variable en Estados Unidos. Esta semana no nos vamos a meter, por lo que digo, prefiero mantenerme al margen del análisis del S&P, del DAX, etcétera. Sino que lo voy a hacer ya la próxima semana, considerando el cierre mensual y por supuesto revisar cuáles son los primeros niveles o los niveles más importantes a tener en consideración para el próximo año 2019. Se lo agradezco por participar de este Closing Bell. Nos vemos el próximo viernes en un nuevo, vale la redundancia, Closing Bell a las 3:30 de la tarde, y por supuesto los usuarios premium nos vemos, ya les estaré comunicando a qué hora vamos a realizar el watchlist este día miércoles, probablemente en la mañana, pero sin duda que obviamente lo voy a estar comentando a través del correo electrónico para que estén atentos. Repito, si alguna duda tienen, aquellos que no son usuarios me pueden escribir a renato.campos@ghtrading.cl para consultar acerca del mentoring y por supuesto del watchlist y el chat de trader que tenemos para todos ustedes. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana, que tengan una feliz Navidad junto a su familia y nos vemos el próximo viernes a las 3:30 de la tarde como es habitual.